Vamos a empezar. Yo he estudiado el libro de Marcos y lo he leído muchísimas veces a lo largo de mi vida y nunca me había detenido tanto para estudiarlo como lo he hecho últimamente y me he sorprendido de muchísimas cosas que antes yo leía, pero no me fijaba tan claro. Lo que significa, por ejemplo, cuando Jesús fue de un lugar a otro, ¿qué significaba eso? ¿Qué sacrificio Jesús representaba? Que no lo describe la Biblia, pero a través de otros textos podemos darnos cuenta que realmente fue así. El libro de Marcos, posiblemente pensamos que fue el segundo libro escrito. Algunos eruditos cuentan, muchos de ellos dicen, que el libro de Marcos fue el primero y que lo tomaron como ejemplo para tomarlo de referencia en otros textos que están escritos en los demás evangelios. Realmente eso es lo más importante, pero quiero mencionarte esto porque este estudio no se va a basar en teología, en darte conocimiento. Yo creo francamente y con toda sinceridad de que Dios quiso que nosotros estudiáramos su palabra, entendiéramos su palabra para que nuestros corazones y nuestras mentes sean transformados y no simplemente para tener conocimiento. El conocimiento envanece, pero el que toma la palabra de Dios como un espejo se mira así. Esa persona es la que es bendecida y la que es transformada realmente. En el libro de Marcos vemos que los acontecimientos realmente son muy rápidos. Pasa algo ahora e inmediatamente pasa otro acontecimiento. Yo voy a estar leyendo mucho, así que para que sepan que voy a mirar mis notas, porque son tantos detalles que se me pueden escapar. Jesús sana, Jesús expulsa demonios y va de un lugar a otro repetidamente, muy rápido, como lo describen, no realmente cómo pasó. Pero todo va disminuyendo cuando Jesús está en Jerusalén. Eso está descrito en el capítulo 11, versículo 1. Todo se mide por días, pero en el último día de la vida de Jesús, realmente todo se cuenta por horas. Y esa es la manera en cómo se describe el libro de Marcos, en cómo se cuenta. Así que esta fue una introducción. Vamos a empezar realmente a estudiar el libro de Marcos. En el capítulo 1. El título dice Predicación de Juan el Bautista. El versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. La palabra evangelio en el griego está descrito como evangelium, que significa buenas nuevas. Y el significado de Jesús es básicamente salvador. Es como que lo que nos está contando significa buenas nuevas del Salvador. Te dije inicialmente que el enfoque de Marcos es mostrar la muestra de un Jesús en acción. Pero aquí en el versículo 1 nos está mostrando inmediatamente quién es Jesús antes de mostrarlo en acción. El versículo 2 dice, como está escrito en Isaías, esto muestra una autoridad de la persona a quien se va a hablar. Esta es la introducción de Marcos a la vida de Jesús. El versículo 3 está escrito en el Antiguo Testamento, literalmente, voz de que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezar sus sendas. Ya en el versículo 4 nos detenemos un poco, dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Aquí nos detenemos un poquito. Juan predicaba y bautizaba el arrepentimiento. Todo esto con el fin para perdón de pecados. Ahora, yo quiero hacerte preguntas, pero que nos ayudan a poder entender de una manera desafiante lo que significa. Todos entendemos de que el bautismo es una representación de lo que Jesús ha hecho ahora en nuestras vidas. Que Jesús murió y resucitó por nosotros y yo ahora tengo una nueva vida en Jesús. Eso es lo que significa el bautismo ahora. Aunque muchas personas creen que el bautismo salva, otro piensa que si tú nunca te bautizas, tú nunca vas a llegar al reino de Dios. Y eso lo vamos a tocar, sí, pero en el siguiente video. Y esto es lo que representa el bautismo. ¿Por qué Juan bautizaba? Porque somos bautizados por lo que Jesús hizo. Pero antes de Jesús, ¿por qué se bautizaba? El propósito es sencillo. Juan predicaba este propósito del bautismo en esa época como una señal
externa de reconocer los pecados. Juan predicaba el arrepentimiento y luego bautizaba. Juan estaba preparando el camino de la llegada de Jesús, pero también preparando los corazones de esa época. El versículo 5 dice, y salían a él toda provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí se confirma lo que estamos hablando en el versículo anterior. Pero esto no es tan sencillo como lo podemos leer aquí, porque cuando abrimos el mapa, dice aquí que las personas salían de su provincia de Judea. Dentro de Judea está Jerusalén. Y dice que estas personas iban desde ese lugar al río Jordán para ser bautizados. Yo estuve investigando dentro del mapa qué tiempo se tardaba desde esa provincia hacia el río Jordán. Y lo que yo investigué, lo que encontré realmente me sorprendió. Porque las personas caminaban dentro de 30 a 40 kilómetros para llegar al río Jordán. Pero ¿qué tiempo se tomaban esas personas aproximadamente para llegar a ser bautizados? Realmente es sorprendente que las personas caminaban durante un día, 2 días, posiblemente 3 días. Y digo que posiblemente porque actualmente nuestra mente está acostumbrada a ver calles, a ver asfalto, a ver todo llano. A menos que vamos a un campo o a lomas, ahí sí vemos que las cosas se complican, pero en ese tiempo no había nada de eso. Habían calles sin asfalto, habían montañas que cruzar, posiblemente lugares peligrosos por animales. Todas estas cosas que las personas cruzaban para llegar a ser bautizados. ¿Y por qué yo quiero darte esta información? Porque a veces leemos la Biblia de una manera como tan rápida y no nos detenemos a analizar qué significa que las personas fueron de un punto a otro. Ahora, es una pregunta de reflexión. ¿Qué cosas nosotros hacemos que son un sacrificio con tal de cumplir el llamado de Dios para obedecerle? Vamos a pasar al siguiente versículo. El versículo 6 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar el encorvado la correa de su calzado. Esta parte realmente parece algo extraño porque no era muy común ver a una persona vestido como Juan estaba bautizado. De hecho, ni siquiera lo que él comía era algo tan común, tan natural. Pero en estos últimos versículos es donde quiero finalizar este video para demostrarte algo y que nosotros podamos analizar un poquito la vida de Juan antes de pasar a la vida de Jesús. Porque nos enfocamos mucho en la vida de Jesús. Pero la vida de Juan tiene un significado profundo que te lo quiero detallar en breve. El versículo 6 y el versículo 7 habla de Juan y su vestimenta. Te voy a mencionar algo que posiblemente alguien no te lo había enseñado anteriormente. Lo que comía Juan, cómo se vestía, tenía un propósito. Y aún así, Juan no se sentía digno de desatar ni siquiera la correa del calzado de los pies de Jesús. Ahora, quizá nos preguntemos, ¿por qué una persona que estaba tan profundo, una persona que tenía tanta conexión con Dios, por qué no se sentía digno? La vestimenta de Juan no era algo común y el propósito que tiene es totalmente espiritual. Él dijo que Jesús era más poderoso. Juan entendía que él tenía poder, pero era un poder que venía de parte de Dios y no de él. He anotado 4 propósitos por el cual Juan vestía y comía de esa manera. Y la número 1 es la separación de un sistema. En esa época era un momento donde habían guerras, donde Roma quería conquistar y dominar. Esa parte la podemos detallar más adelante. Pero Juan era una persona totalmente aislada del sistema político, del sistema local. No parecía a los líderes religiosos como los fariseos, los saduceos. Eran vestimentas totalmente distintas. Ahora, no se trata de cómo nosotros nos debemos vestir. Ese no es el mensaje. El mensaje es la intención de lo que Juan representaba
sin su boca. Es decir, lo que representaba Juan en su vida interior con Dios, la representaba también en su ropa. Y eso lo podemos aplicar realmente en nuestra vida, pero eso no es la intención de lo que Marcos no quiso detallar en la vida de Juan. Número 2, representaba a un hombre arrepentido, una persona consagrada, una persona sencilla, una persona humilde, pero también una persona arrepentida. Juan ya predicaba con su ropa antes de hablar. Número 3, fue confundido por Elías. Eso posiblemente ya lo has leído. Por ejemplo, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es Jesús? Y los discípulos le dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías. Pero realmente quien parecía Elías era Juan. Porque en Segunda de Reyes 1:8 describe la vestimenta de Juan. Entonces las personas decían que Elías era una representación como si fuera encarnado en Juan. Número 4, Juan rechazaba el lujo. Y yo sé que no es el mensaje, pero simplemente con pensar en la vestimenta, en lo que comía, en cómo pensaba, en cómo vivía, era una persona aislada totalmente para Dios. Y algunos dirán, pero eso está bien, sí. Yo tengo que hacer lo mismo, sí. Dios no te reclama que 24 horas estés en oración, en ayuno, Si te fijas, Juan predicaba, Juan era muy conocido, era una persona relacional a los demás, pero aparte de eso, y más importante, tenía una relación íntima y profunda, al 100% con Dios. Yo quiero que pensemos un poco y meditemos en esta parte, porque realmente tiene una profundidad que debería llevarnos a nosotros a reflexionar. Yo te pregunto hoy, ¿en qué áreas de tu vida te estás pareciendo más, al mundo o a Dios? ¿Agrado más a Dios o a las personas? ¿Busco el propósito de Dios o mi comodidad? Y algo más fuerte, si te quitaran tus palabras, ¿tu vida hablaría de Dios? Buscar la intimidad con Dios lo decides tú. Un espacio de conexión, un espacio real, pero perseverante, nace cuando nosotros intencionalmente estudiamos su palabra y en parte nos relacionamos con otras personas que también tienen la intención de consagrarse, de vivir una vida que a Dios le agrada. En este video quiero invitarte a que te reflexiones, pero también que decidas hoy que tu vida se acerque más a Dios, que tengas una vida consagrada. Y como lo vemos en el ejemplo de Juan, no es que tu ropa refleje totalmente la santidad con una vida vacía. Lo que realmente queremos enseñar es que una vida con Dios, una mente transformada, una mente renovada, una vida bendecida, empieza cuando decides acercarte más al Señor, obedeciendo su palabra. En el siguiente video vamos a tocar temas mucho más profundos. Esto simplemente fue una introducción. Vamos a tocar desde el versículo 9 hasta el versículo 15. Y ahí es donde realmente, cuando yo estudié esta parte, mi mente abrió totalmente. En el siguiente video vamos a tratar más a detalle acerca del bautismo. ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Qué significaba el bautismo? ¿Y qué significa el bautismo hoy en día? El siguiente video va a estar sumamente interesante, así que nos vemos allá.